Capítulo 815. Luego, la muerte. El viento aullaba con fuerza mientras la flota se adentraba más al norte, con el frío en el aire intensificándose y sugiriendo que la frialdad se había convertido en una característica inherente del mar que se extendía ante ellos. A pesar del calor de las llamas o las capas de ropa de invierno que usaban, estas medidas solo lograban repeler el frío mordiente de manera temporal, sin proporcionar un calor verdadero. Durante una noche particularmente gélida e interminable, la Iglesia de la Tormenta entregó su último conjunto de documentos al arca de la Iglesia de los Portadores de la Lama. Este intercambio ocurrió bajo el manto de la oscuridad, con el barco de la Iglesia de la Tormenta atracando junto al arca de los Portadores de la Lama durante varias horas antes de retirarse de nuevo a la oscuridad de la noche. Frem, situado en lo alto de la torre del arca, observaba cómo la silueta del barco que se alejaba se volvía cada vez más indistinta contra el mar lejano. El sonido de los silbidos de vapor del barco Lingeret en la noche, fundiéndose con el viento antes de desaparecer por completo. Esto podría ser nuestra última visión de otros del mundo civilizado, comentó el imponente papa del pueblo del bosque, volviéndose hacia la sacerdotisa a su lado. Después de este intercambio, nuestro templo permanecerá en el norte. El arca no es solo nuestra embarcación, es nuestro archivo, y el archivo, en esencia, es el arca misma. Estamos completamente preparados para lo que viene, respondió la sacerdotisa con una calma serena. Nos mantendremos firmes en medio del hielo eterno, presenciando los últimos rescoldos de luz que perforan la oscuridad hasta que esta larga noche llegue a su fin. Es un honor profundo estar aquí con usted, Su Santidad. Frem hizo una pausa por un momento antes de responder en voz baja. El honor es mío también. Al borde de su visión, lejos delante de la flota del arca, una masa blanca tenue comenzó a emerger del mar. Era la vasta extensión helada en las regiones más remotas del Mar Frío, la zona más gélida del mundo, donde todo estaba atrapado en el hielo, alcanzando una forma de eternidad en su agarre. Este era el destino final de los portadores de la lama. La ciudad, estado que habían dejado atrás, había perdido su fragmento de sol varios días antes, cuando un remolcador transportó el enorme objeto luminoso a un lugar donde se necesitaba más. Ahora, la ciudad dependía únicamente de la iluminación artificial. El brillo de las farolas y las luces de innumerables hogares se fusionaban, creando un flujo luminoso que trazaba los contornos de la ciudad, manteniendo la apariencia de orden y tranquilidad que la civilización aferra. El sistema de toque de queda recién implementado funcionaba sin problemas, y después de un periodo inicial de inquietud y confusión, las fábricas y mercados habían reanudado sus actividades ordenadas. Aunque los residentes habían limitado la frecuencia de sus salidas, continuaban manteniendo sus rutinas diarias dentro de los límites permitidos. A pesar de unos pocos actos de sabotaje orquestados por disidentes en las sombras contra la ciudad, estos fueron rápidamente suprimidos por el esfuerzo combinado de los guardianes y las fuerzas del sheriff. La flota de la luz solar, encargada de transportar un fragmento de sol, navegaba por el vasto océano entre las ciudades-estado. Acompañando a esta flota, una enorme caravana de barcos de carga atravesaba la noche, logrando restaurar entre 60 y 70% del transporte logístico en bulk entre ciudades. La llegada periódica de la luz solar traída por la flota había aliviado significativamente las presiones que se habían acumulado en cada ciudad durante esta larga noche. A pesar del aumento en los incidentes de distorsiones y mutaciones, los guardianes, por primera vez en mucho tiempo, encontraron un momento para respirar. Se enfrentaban a desafíos sin precedentes, pero era un alivio comparado con la desesperación implacable que una vez los envolvía en la oscuridad. A veces, Tyrion se encuentra reflexionando sobre la sostenibilidad de este nuevo statu quo,
como si se hubiera alcanzado un delicado equilibrio. La civilización ha demostrado una resiliencia y adaptabilidad notables a lo largo de esta noche interminable. La población se ha acostumbrado a la prolongada oscuridad, fortalecida por la solidaridad entre las ciudades, Estado, la implementación del sistema de toque de queda, el establecimiento de un nuevo orden de vigilancia nocturna y los rayos itinerantes de luz solar. Estas medidas parecen suficientes para mantener esta semblanza de normalidad, posiblemente por un periodo prolongado, si no indefinidamente. Sin embargo, tales pensamientos son efímeros, ya que Thirian pronto llega a una cruda realización. Este sentido de tranquilidad es solo una ilusión, un respiro temporal de la realidad de que el mundo se está precipitando inexorablemente hacia su fin, a un ritmo mucho más rápido de lo que nadie esperaba. Esta conciencia proviene de su comprensión de la decadencia, que afecta a los dioses, el deterioro gradual e irreversible en la base misma del mundo, un conocimiento heredado de su padre. Pero, ¿qué pasa con los demás? Thirian se pregunta sobre la percepción de los gobernadores de ciudades, Estado, administradores de iglesias, guardianes, sheriffs y ciudadanos comunes. ¿Acaso ellos también albergan esta falsa sensación de paz, atrapados sin saberlo en esta calma engañosa? Tal vez no sea algo malo. Murmura Thirian para sí mismo. Sorprendido, Aiden pregunta. ¿Qué no es algo malo? Nada, solo pensando en voz alta. Responde Thirian, desviando la mirada de las luces distantes de la ciudad para fijarse en el brillante cráneo calvo de Aiden. ¿De qué estábamos hablando? Estábamos discutiendo sobre la necesidad de ajustar la producción en varias fábricas del distrito inferior de la ciudad. Comienza Aiden, antes de agregar rápidamente. El Comité de Coordinación ha expresado preocupaciones por una ligera deficiencia en la capacidad de producción de combustible. No es un problema urgente por ahora, pero predicen que se volverá más grave con el tiempo. Lo sé, revisé el informe antes hoy. Infórmale al Comité de Coordinación que el ayuntamiento proporcionará una respuesta para mañana por la mañana. Dice Thirian, despachando el tema con un gesto de la mano. ¿Hay algo más? Un momento de vacilación se cuela en la voz de Aiden, teñida de incertidumbre. Bueno, hay algo inusual reportado por el Gran Horno. ¿Algo inusual? La expresión de Thirian cambia a una de leve irritación, con el ceño fruncido en frustración. Por favor, no andes con rodeos. ¿Quién informa de manera tan vaga? Aiden se aclara la garganta apresuradamente, enderezando su postura y compostura antes de responder. Ha llegado un informe de un departamento que indica que llevan un tiempo sin tareas. El jefe de ese departamento ha expresado que la situación le parece extraña. La preocupación de Thirian se profundiza visiblemente, como si una inquietud lo invadiera, sintiendo que piezas cruciales de información se le escaparan. ¿Un departamento? ¿A qué te refieres exactamente con un departamento? ¿De cuál estamos hablando? El informe estaba un poco desordenado y me llegó en un estado confuso. No está claro quién lo envió. Muchas partes del documento son ilegibles. La explicación de Aiden se vuelve cada vez más confusa, su expresión se transforma en una de total perplejidad. Su habla se ralentiza, como si fuera una máquina que se atasca, forzando cada palabra con esfuerzo. Solo recuerdo que estaban a cargo de la incineración. Se detiene, con una expresión vacía, mientras mira fijamente a Thirian sin ver. Después de un breve momento de silencio, Aiden parece volver a la realidad, un temblor lo recorre antes de continuar, como si el intercambio anterior no hubiera ocurrido. La capacidad de producción de la mina de mineral metálico ha vuelto a los niveles previos a la noche. El excedente de mineral se está preparando para el envío. En la próxima visita de la Flota del Sol, se transportará según lo programado. Sin embargo, Thirian parece haber desconectado de la actualización de Aiden sobre la mina de mineral metálico. Desde el momento en que Aiden reanuda su discurso,
la mirada de Tyrion se fija en él con una intensidad alarmante, haciendo que Aiden vacile bajo el peso de la pregunta no formulada que cuelga en el aire. ¿Dije algo mal? Aiden, La voz de Tyrion está cargada de una gravedad que resalta los años de lealtad y servicio entre ellos. ¿recuerdas que estabas informándome justo ahora? Aiden, sorprendido, repasa su conversación con una mirada perpleja. La capacidad de producción de la mina de mineral metálico, los ajustes en la producción de las fábricas en los distritos inferiores de la ciudad, las preocupaciones del comité coordinador sobre la escasez de combustible. Antes de eso, hablamos de la flota de los portadores de la llama dirigiéndose al norte. Se interrumpe, notando la creciente inquietud en el rostro de Irian. El gran horno. Irian afirma con una voz y una actitud que transmiten una seriedad profunda. ¿Recuerdas que me contaste sobre un informe de un departamento en el gran horno? La expresión de Aiden se vuelve en blanco. ¿Qué informe? Irian permanece en silencio, su mirada se desvía hacia los límites del distrito superior de la ciudad en dirección a un cementerio en particular. Mientras una ráfaga de viento recorre la noche, agitándose por las calles y adentrándose en el corazón del cementerio, lleva consigo una niebla de polvo gris-blanco. Dentro de la espiral del viento, la figura de Agatha comienza a materializarse a partir del polvo. Hoy Agatha ha dejado de lado su solemno atuendo negro de obispo a favor de la armadura ligera y la chaqueta de combate que usaba durante su tiempo como guardiana de la puerta. Las grietas que adornan sus mejillas y brazos, como fisuras en una muñeca frágil, emiten un suave brillo verde. Se apresura desde la catedral silenciosa en el distrito superior de la ciudad hasta el cementerio, pero al llegar se encuentra con una escena inesperada. Duncan, la imponente figura envuelta en vendajes que sirve como cuidador del cementerio, está junto a una mesa mortuoria ubicada en un camino estrecho dentro del cementerio. Está ayudando a una figura que parece haber sido recientemente un cadáver, con el cuello torcido en un ángulo extraño y la cabeza colgando a un lado. La figura baja torpemente de la mesa, con movimientos rígidos acompañados por el sonido inquietante de articulaciones crujiendo. El guardián del cementerio, Duncan, mientras ayuda al cadáver reanimado a bajar, mantiene una actitud serena. Sí, es normal que sientas algo de dolor de cabeza. Quizás te sientas mejor una vez que regreses. Tu cuello necesita estabilizarse, un cabestrillo de madera o unas tenazas de fuego deberían servir. Intenta mantenerte positivo. Piensa en esto como si hubieras salido de fiesta y te hubieras extraviado un poco. Tu familia no te guardará rencor, estarán felices de tenerte de vuelta. Al fin y al cabo, hay muchos como tú. Mientras habla, otra mesa mortuoria cercana cruje cuando su tapa de ataúd se empuja para abrirse. Un hombre mayor con cabello blanco se incorpora, mirando a su alrededor confundido. ¿Por qué estoy aquí tirado? Siento el pecho apretado. ¿Te ayudo en un momento? Duncan responde de inmediato, dirigiéndose hacia él. Por favor, no intentes bajar solo. Romperte un hueso podría complicar las cosas. Sí, respira. Es normal sentir el pecho apretado después de estar ahí tanto tiempo. Eso es, toma respiraciones profundas e inhala el aire. Duncan se detiene a media frase, girando la cabeza para reconocer a la guardiana, Agatha, que está en el camino con una expresión de total asombro. Oh, has llegado. La saluda con naturalidad. Señor Duncan. Agatha dice, todavía intentando procesar la escena frente a ella. ¿Qué exactamente estás haciendo? Parece que tu comprensión de la situación aún no se ha ajustado del todo. Duncan comenta con indiferencia antes de volver a su tarea peculiar. Como puedes ver, estoy ayudando a mis invitados temporales a encontrar el camino de regreso. Un abrazo a todos los bolivianos escuchando esta novela. Gracias por seguirme, son unos genios. Capítulo 816, fundiéndose en la larga noche. El viento aullaba a través del cementerio, llevando un frío inquietante que reflejaba el desasosiego de la noche.
En el cementerio, los difuntos emergían de sus ataúdes con una persistencia inquietante, sus cuerpos deambulaban entre las lápidas. Vagaban sin rumbo, formulaban preguntas con evidente confusión, o se posicionaban en las frías y duras superficies de las mesas mortuorias, perdidos en un estado de perplejidad. Se entregaban a reflexiones y deliberaciones fútiles en medio del discordante remanente tras el colapso del mundo familiar que conocían, intentando asimilar la incomodidad y las sombras ominosas que ahora plagaban su existencia. El cuidador, cuyo deber era supervisar el cementerio y prevenir cualquier disturbio que pudiera despertar a los muertos, se encontraba ahora en un rol inusual. Estaba guiando a estos seres resucitados, ayudándolos a salir de sus tumbas temporales de regreso a sus hogares terrenales. Las luces de la calle tenuemente iluminadas proyectaban una iluminación fantasmal sobre la escena, intensificando la atmósfera surreal. Agatha, a pesar de estar desconectada de las sensaciones de los vivos, sentía un frío helado que se extendía desde lo más profundo de su ser. Permanecía inmóvil junto al camino, con los ojos fijos en Duncan mientras escoltaba a los difuntos reanimados, uno por uno, fuera del cementerio. Era como si estuviera atrapada en un estado onírico y escalofriante. Eres el último. Duncan finalmente anuncia al alma fallecida final, un joven cuya vida había sido arrebatada por la violencia, como lo evidencia la herida marcada en su pecho. Con una mezcla de gentileza y firmeza, Duncan ayuda al recién resucitado a salir de su lugar de descanso, aconsejando: ¿Recuerdas el camino a tu casa, verdad? Ve directo a casa. Es normal sentirte sin aliento, esta sensación se volverá familiar con el tiempo. Regresa a casa, reúnete con tu familia. No pienses demasiado, vive al máximo, sal de aquí, avanza y no mires atrás. Por el futuro previsible, no hay necesidad de que regreses aquí. Mientras el último de los difuntos se aleja tambaleándose, el tenue resplandor de la luz de la calle lo sigue que se funde con la oscuridad de la noche. Duncan se acerca entonces a la guardiana, la señora Agatha. Debajo de las capas de vendajes, sus ojos transmiten calidez y serenidad. Mis disculpas por el retraso, señorita Agatha. Una oleada de confusión inunda a Agatha, trayendo consigo un presentimiento de que está olvidando algo crucial. Sin embargo, ella rápidamente se recompone, presionando una mano en su frente mientras susurra: La línea que separa la vida y la muerte se ha borrado. Capitán, ¿qué está sucediendo? Hay una extraña atmósfera que impregna el cementerio, no es nada normal. Ella se tambaleó ligeramente, su conciencia parpadeando como si estuviera al borde del colapso. Tómate un momento, Agatha. Duncan la tranquilizó, extendiendo su brazo para apoyarla y guiándola con suavidad hacia una losa de la morgue para que descansara junto a un ataúd. Confortada por su presencia y sus palabras, Agatha sintió que el tumulto en su mente comenzaba a calmarse, estabilizando sus pensamientos. Después de un breve silencio, preguntó en voz baja: ¿Cuánto tiempo más? Ya estamos en camino al punto final, el reino gobernado por el dios de la muerte. Basándonos en lo que hemos encontrado antes, probablemente sea un viaje de 2 o 3 días. Una vez que lleguemos, podré evaluar con precisión el estado de Bartók, dijo Duncan, mirándola a los ojos a través del velo negro que ocultaba su mirada. Sin embargo, si preguntas sobre lo que viene después de eso, el final definitivo, llevará más tiempo. ¿Y qué pasará con nuestro mundo? Duncan guardó silencio, respondiendo solo con una mirada firme y pensativa. En ese momento, recordó una visión del futuro que le había mostrado el sol negro. Un futuro donde el mar olvida el movimiento de las olas, donde la vida pierde su dominio sobre el arte de morir, donde las llamas ya no saben cómo encenderse, donde el viento cesa su viaje, donde las nubes descienden de sus alturas para unirse al mar. Los dioses se desvanecerían en la nada, y el mundo, en su caída hacia la oscuridad,
Lo olvidaría todo, este era el futuro en decadencia, un contrapunto sombrío al futuro de las llamas. La pregunta de Agatha quedó sin respuesta, pero ella percibió en la mirada de Duncan una comprensión del resultado inevitable. A medida que el conflicto familiar y las contradicciones en su mente volvían a surgir, se dio cuenta vagamente de que tales cataclismos podrían no ser los primeros en afligir a este mundo. He pasado por el entrenamiento y las pruebas más rigurosas. Afiné mis habilidades dentro de los muros del templo, fortalecí mi determinación. Juré ante la sagrada estatua del Señor usar mi fuerza y mi fe para proteger a aquellos que están a nuestro cargo. Sus palabras se apagaron, una sensación helada penetrando su conciencia como si sus pensamientos fueran envueltos en hielo. Su voz, que resonaba en el aire frío de la noche, parecía provenir de una tumba y eco en otra. Pero, ¿cómo puedo protegerlos en estas circunstancias? Capitán Duncan, cuando los mismos cimientos de nuestro mundo se están desmoronando. Estás protegiéndolos, y todos en esta ciudad contribuyen a su protección a su manera única, preservando el modo de vida, los recuerdos, todo. La interrumpió Duncan con una voz profunda y resonante. Entiendo que, a pesar de nuestros esfuerzos, todo se acerca gradualmente al olvido. La memoria del mundo se escapa, como arena que se escurre entre los dedos. Agarrar con más fuerza puede ralentizarlo, pero nadie tiene la culpa. Luego, dirigió su mirada hacia el camino del cementerio y las losas de la morgue a su lado, que ahora estaban en silencio. Algunas losas todavía mostraban las cicatrices de balas y cuchillos, adornadas con flores colocadas por los vivos en memoria de los muertos, e incluso lo que parecían ser marcas recientes de lágrimas. Este lugar había presenciado conflictos en la frontera entre la vida y la muerte, dolientes rindiendo tributo a los que partieron, y ahora descansaba en silencio. Probablemente, por un tiempo considerable, ya no recibiría ningún visitante. Con el tiempo, el significado de los cementerios se desvanecería de la memoria colectiva, llevándolos al abandono inevitable. La transición de la vida a la muerte se convertiría en un simple cambio de estado, sin generar preocupación ni atención. El rol de Bartók en el sacerdocio se iría difuminando, y la idea de una iglesia dedicada a la muerte evolucionaría en un concepto que, aunque natural, quedaría más allá de la comprensión de muchos, sin que nadie busque entenderlo. En este mundo en declive surgiría una nueva adaptación. La ignorancia se convertiría en una especie de misericordia para los seres, protegiendo las mentes frágiles de los mortales de la cruda realidad de la podredumbre y la decadencia que se extiende en silencio. Agatha sintió el frío del aire llenando sus pulmones y luego saliendo lentamente. Se dio cuenta de que hacía un tiempo que no respiraba. Después de su muerte física, había abrazado cada vez más su identidad entre los muertos, perdiendo gradualmente el instinto de respirar. Pero en ese momento se encontró respirando con naturalidad una vez más. La oscuridad de la noche envolvió tiernamente el mundo, despejando la niebla de su mente y calmando todas sus inquietudes. A su lado, la voz del capitán Duncan resonaba, ofreciendo calma y seguridad. Agatha, ¿sabías que los humanos en realidad pueden ver su propia nariz? Obstruye una parte significativa de su campo visual. Cuando ambos ojos se enfocan, proyecta una sombra teóricamente inevitable. Sin embargo, tu cerebro se ha adaptado a este problema. Aprende a ignorar la sombra, llenando hábilmente los vacíos en tu percepción con su increíble imaginación. Solo en ciertos ángulos y condiciones específicas se revela esta zona ciega. Además, debido a la estructura de nuestro sistema nervioso, en realidad percibimos el mundo al revés. El cerebro invierte un gran esfuerzo para corregir las imágenes que envían los nervios y presentarlas correctamente, lo que lleva a que, en casos de anomalías neurológicas, algunas personas vean todo invertido y luchen por navegar su entorno. Esas son las imperfecciones de los seres humanos, sus cerebros deben ignorar, olvidar e incluso engañarse a sí mismos para navegar lógicamente por este mundo. De manera similar, este mundo tiene un mecanismo de corrección como el del cerebro humano, oculta esas terribles inconsistencias y contradicciones bajo su velo.
Aunque estos problemas siguen acumulándose y el mundo se deteriora gradualmente, este arreglo es lo mejor que a ellos pudieron hacer. Agatha, este mundo es tan defectuoso que sus creadores tuvieron que recurrir a una estrategia de negligencia, olvido y autoengaño para que pudieras vivir en él de manera sensata. Y ahora, nos acercamos a los límites de este proceso. Es como arena que se escapa entre los dedos. Pero a ellos hicieron lo mejor que pudieron. Duncan retiró la mirada del horizonte y la dirigió de nuevo hacia la guardiana sentada en la losa de la morgue. Regresaré a la catedral. Declaró Agatha en voz baja. Un tenue brillo verdoso emanaba de su forma destrozada, concentrado donde una vez brillaban sus ojos con vida. La gente acudirá a la catedral en busca de consuelo, y habrá otros clérigos como yo, momentáneamente perdidos en la confusión y el distrés. Ellos dependen de mí, y más allá de eso, cuando esta fase termine temporalmente, seguiré cumpliendo mis obligaciones sagradas. Pertenezco a los fieles, asegurando la continuidad de sus vidas, aunque sea solo por un día más. Y luego, Con un suave suspiro, se bajó con gracia de la losa de la morgue, sus movimientos llenos de agilidad. De pie en la oscuridad, se parecía a un monumento resuelto, y sus días pasados de devoción en la catedral, vestida con largas túnicas ceremoniales, en nada disminuían su presencia como guardiana. Entonces, la situación podría empeorar aún más. Resonó la voz de Duncan cerca. La vida ha perdido su dominio sobre la muerte, y quizás las llamas olviden a continuación cómo encenderse. El viento y las nubes, la luz y la oscuridad, numerosos elementos sucumbirán lentamente a esta decadencia inexorable, y los mecanismos de corrección del mundo se estirarán hasta sus límites. Habrá quienes despierten en la oscuridad, enfrentando el verdadero terror de nuestra existencia. Para entonces, Agatha levantó la mirada, encontrando los ojos de Capitán Duncan con determinación. Una suave brisa comenzó a agitarse a su alrededor, y su forma empezó a desintegrarse en cenizas, llevadas por el viento. Una sonrisa iluminó su rostro. seguiré cumpliendo con mis deberes y esperaré con paciencia. Todos tenemos nuestros roles que cumplir, ¿no es así? Duncan asintió suavemente en acuerdo. Mientras la esencia de Agatha se transformaba en un remolino de cenizas, se fundió con el aire nocturno, dejando atrás el cementerio silencioso. Capítulo 817. El viaje se acerca a su fin. El crujido de las tablas de madera del Vanished resonaba en el aire, llenando la atmósfera con una pesada sensación de presagio, mientras el barco y la estrella brillante navegaban por un paisaje sereno, pero monótono de tonos grises y blancos. El fin inminente pendía palpablemente en el aire para todos a bordo, aunque Duncan mantuvo sus pensamientos al respecto en silencio. En el comedor del Vanished, la tripulación se había reunido, con Lucretia entregando el control de su barco al inusual dúo de una muñeca llamada Looney y un conejo llamado Ravi, para unirse a los demás en la larga mesa. Junto a Duncan se sentaba la enigmática figura conocida como la Bruja del Mar, junto con Nilu, una pequeña muñeca que recientemente se había unido a la tripulación de la Estrella Brillante. Era la primera vez que Nilu estaba entre ellos, perchada delicadamente en el hombro de su ama, con sus manitas aferradas al cabello de Lucretia, mientras miraba a su alrededor con curiosidad. Al notar la apariencia elegante de Nilu, Shirley no pudo resistir la tentación de jugar una broma. Heya. Sorprendida, Nilu soltó un grito de sorpresa, aferrándose con fuerza al cabello de Lucretia en busca de consuelo. Al observar la reacción de Nilu, Lucretia tranquilizó suavemente a la muñeca, mientras Nilu confesaba en voz baja. Me asustó a mí. Shirley, fingiendo inocencia, rápidamente volvió su atención al informe dirigido por el capitán. Aparentemente indiferente a la breve interrupción, Duncan dirigió la conversación hacia los desafíos del mar infinito. En las ciudades, los muertos vivientes se mezclan con los vivos, haciendo obsoletos los cementerios y crematorios. Los muertos vagan sin rumbo, mientras los vivos existen en un estado de estancamiento letárgico, con los ciclos naturales de la vida y la muerte interrumpidos.
Para los foráneos, estas distorsiones son incomprensibles, pero se han convertido en la norma inquietante, ya sea racionalizada o ignorada. Un silencio sombrío cayó sobre el grupo, reemplazando la juguetona actitud anterior de Shirley por un ambiente serio tras la descripción de Duncan. Volviéndose hacia Vanna, Duncan le preguntó con gentileza, ¿Cómo lo estás sobrellevando? visiblemente angustiada. Vanna frunció el ceño y respondió, Reconstruir la cognición no es una tarea sencilla. reflexionando sobre las palabras de Duncan, ella logró esbozar una sonrisa melancólica y sacudió la cabeza. Había casi olvidado lo de las olas. Este encuentro inesperado ha revuelto esos recuerdos, haciéndome sentir como si el tejido mismo de la realidad se estuviera deshaciendo. Vanna hizo una pausa, su expresión revelando una intensa concentración mientras luchaba por expresar sus emociones. Es como si hubiera dos sistemas cognitivos en conflicto librando una batalla en mi mente. Una parte de mí es consciente de ciertas verdades, mientras que otra se niega a aceptarlas, desestimándolas como incomprensibles o inexistentes. Es como si ambas percepciones se hubieran enraizado firmemente en mi conciencia, como, Su voz se apagó mientras buscaba una analogía. quizás algo similar a hidrofobia. Duncan intervino con calma. Sí, esa sensación de creer que el agua es venenosa. Vanna reflexionó, asintiendo lentamente. En efecto. Las batallas en la mente siempre son más difíciles que las del mundo físico. Con una expresión pensativa, Duncan explicó su enfoque para abordar la disonancia cognitiva de Vanna. Había pensado en reforzar y estabilizar tu cognición. Comenzó, mientras su mirada recorría al grupo. Un leve fuego verde parecía danzar en sus ojos, como si estuviera extendiéndose para tocar sus esencias y unir su conciencia más estrechamente a su visión. Sin embargo, considerando lo que nos espera, es crucial que te dé estas llamas. Solo con ellas podrás ser mi ancla más confiable. Lucretia reaccionó de manera sutil ante las palabras de Duncan. Aunque parecía lista para compartir sus propios pensamientos, se mantuvo en silencio, con la atención fija en su padre. Continuando, Duncan delineó la siguiente fase de su viaje con enfoque. Nuestro próximo destino es el anodo de Bartók, el punto final de la barrera externa creada por los 4 dioses. Completar la marca final allí permitirá que el desvanecido regrese en bucle a las Islas Leviatán, el inicio de nuestro viaje. Una vez lleguemos a ese punto, nuestras exploraciones más allá de los límites conocidos terminarán. Con un gesto que incluía a todos en la mesa, Duncan bajó la voz mientras miraba a aquellos que habían compartido el viaje con él. Su mirada finalmente se detuvo en Nina. Nina representaba su primera conexión con este mundo, la primera humana que había encontrado y un pilar de la humanidad en este reino. Percibiendo el peso de los pensamientos de Duncan, Nina intervino. Una vez que lleguemos a ese punto, ¿continuarás solo? La respuesta de Duncan fue firme. Sí. ¿Y este viaje estará lleno de peligros? ¿Es un lugar demasiado lejos para nosotros? Nina preguntó en busca de aclaración. Duncan lo pensó por un momento. No se trata de ser peligroso aseguro. Es una tarea que solo yo puedo manejar, algo más allá de la comprensión de los demás. Voy a entrar en un reino más allá del borde de nuestro mundo, un lugar tan remoto que incluso los dioses no tienen influencia allí, una distancia imposible de medir. Sí, es extremadamente lejano. ¿Podrás encontrar el camino de regreso a nosotros después? La voz de Nina transmitía una mezcla de esperanza y preocupación mientras repetía su pregunta. Sí, volveré. Duncan afirmó con certeza. Nina se sorprendió, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Estás seguro? ¿No nos dejarás esperando en vano? Su tono reflejaba escepticismo. Absolutamente. Si llega el momento en que me esperen, saben que regresaré sin fallar. Duncan prometió con su seguridad inquebrantable. La expresión de Nina se volvió más reflexiva, frunciendo el ceño mientras procesaba sus palabras. En ese momento Morris, que había guardado silencio hasta entonces, planteó una pregunta que cambió el rumbo de la discusión. ¿Cuál es nuestro papel en todo esto?
Duncan se volvió hacia Morris con su explicación clara. Una vez que el desvanecido inicie su viaje final, tú y la tripulación se harán cargo del lucero brillante. Agatha usará sus habilidades para crear una reflexión del desvanecido, enlazándolo con el lucero brillante. Seguirán el curso del canto del mar, viajando desde el dominio de la diosa de la tormenta de regreso al vasto mar infinito. Su viaje de regreso incluirá paradas en las ciudades-estado de Frost, Land y Puerto Viento. También se encontrarán con Lawrence, que está en la frontera occidental de Morpheus. Con esta configuración, obtendré una comprensión completa de nuestro mundo. Manténganse alerta a mis instrucciones, o un evento significativo se acerca. Vanna respondió con curiosidad y preocupación. ¿Un evento significativo? La respuesta de Duncan fue deliberada y profunda. El fin de nuestro mundo. Planeo traer un fin ordenado a nuestra existencia actual antes de que la maquinaria subyacente a matemática a que la sostiene se desmorone por completo. Es esencial que preservemos la esencia de nuestro mundo primero. Aunque la idea de una máquina matemática podría ser difícil de comprender para algunos, la mención del fin del mundo provocó un momento de profunda reflexión. Shirley rompió el silencio con una reacción de asombro e incredulidad. ¿El fin del mundo? Sin embargo, la respuesta general del grupo fue calmada, reflejando su confianza en Duncan. Al ver sus reacciones, Duncan sonrió. Parece que tienen mucha fe en mí, Comentó. Vanna le devolvió la sonrisa, con respeto y gratitud. Después de todo lo que hemos vivido en Plant, Frost y Wind Harbor, ¿cómo no podríamos confiar en ti? Has tenido muchas oportunidades de causar destrucción, pero has optado por la preservación. Si propusieras algo dañino, dudaría de mi propio juicio antes que del tuyo. Duncan rió suavemente, recordando un momento del pasado. Gomona seguramente lo encontraría divertido. ¿No fuiste tú la que me saludó con un golpe volador cuando nos conocimos? Un leve rubor de vergüenza apareció en las mejillas de Vanna. No se suponía que volvieras a mencionar eso. ¿Le reprendió ella con ligereza? Volviendo al panorama general, Duncan los tranquilizó. El fin de nuestro mundo actual es un paso hacia la creación de uno nuevo, donde la paz dure para siempre. He planeado transferir todo lo valioso de este mundo al siguiente. Pueden confiar en eso. Impulsada por la curiosidad y la preocupación, Shirley preguntó. ¿Qué viene después del fin? ¿Dónde quedamos nosotros en el aftermath? ¿Y qué hay de ti? ¿Cuánto tardará en surgir este nuevo mundo del que hablas? Duncan la miró con una sonrisa tranquilizadora y respondió en voz baja. Parpadea los ojos. Siguiendo su instrucción, Shirley parpadeó, con una expresión perpleja. En el tiempo que te tomó parpadear, el nuevo mundo ya habría llegado para ti. Reveló Duncan, su voz prometiendo un cambio rápido. ¿Qué tal, mi gente de Paraguay? Gracias por la buena energía. Son de primera. Capítulo 818. Calidez y frío. El zumbido de los motores del barco llenaba el aire, mientras el viaje al nodo de la muerte se acercaba a su fin, y el vasto y monótono panorama gris, blanco en el exterior comenzaba a mostrar cambios sutiles. Delgadas líneas negras se materializaban lentamente contra el fondo, insinuando estructuras que emergían en la distancia. Estas siluetas se volvían más definidas, desplegándose gradualmente ante los ojos de los tripulantes del Vanished y los miembros de la tripulación del Britstar. Esta escena transmite una sensación única de soledad y prolongación. Pensó Duncan, que había presenciado vistas similares en sus viajes. Estaba de pie en silencio al frente del Vanished, esperando pacientemente el final de su salto actual a través del espacio, cuando oyó pasos acercándose desde atrás. Sin necesidad de mirar, reconoció la presencia de su acompañante. Lucy. Habló suavemente, reconociéndola sin girarse. Estamos acercándonos a nuestro destino. Lo sé. Respondió Lucretia mientras se unía a Duncan en la proa del barco, mirando junto a él el paisaje que se transformaba gradualmente en la distancia. Este es el nodo final, ¿verdad? Después de esto, regresamos al refugio de la diosa de la tormenta. Todo viaje debe llegar a su fin. Duncan exhaló un suave suspiro,
su voz cargada de una mezcla de resignación y tristeza. Lamento tener que continuar la siguiente parte del viaje solo, Confesó, sintiendo un torrente de emociones a pesar de saber que solo era un avatar. La complejidad de mis sentimientos en presencia de Lucretia me hace cuestionar cuáles emociones son realmente mías o de Duncan Abnomar. Pensó. Lucretia lo interrumpió, su voz cálida pero seria. Has cumplido tu promesa al llevarme al fin del mundo. Se volvió hacia Duncan, con la mirada firme y compuesta, aunque un toque de humor asomó cuando rió levemente. ¿Qué esperabas? ¿Que me derrumbara en llanto, aferrándome a ti para evitar que hagas lo que debe hacerse? ¿O que estallara en ira, dejándote con el corazón pesado mientras emprendes este viaje crucial? ¿Pensabas que dejaría que mi decepción pusiera en riesgo la esperanza del mundo en este momento crítico? Duncan, ante la risa y la resiliencia de Lucretia, se encontró sin palabras, solo pudo esbozar una sonrisa resignada y encogerse de hombros. Respondió con honestidad. No recuerdo haberte enseñado eso. A sonreír en cada despedida. Le recordó Lucretia suavemente, atesorando el recuerdo. Para que si nunca nos volvemos a ver, nuestro último recuerdo el uno del otro sea de felicidad, no de tristeza. Duncan guardó silencio, optando por no interrumpir el momento con preguntas sobre la despedida final de Lucretia y Tyrian al capitán del Vanishet. Un siglo atrás, cuando partió hacia el horizonte eterno. Después de una breve pausa, Lucretia levantó la mano, con la mirada fija en Duncan. Duncan, un poco confundido, la miró. ¿Qué? Choca a esos 5. Propuso Lucretia simplemente. ¿Choca esos 5? Duncan repitió, con el ceño ligeramente fruncido por la confusión. Prométeme que volverás. Entonces chocamos esos 5. Explicó Lucretia, su voz firme y calmada. Miró hacia arriba a Duncan, que se erguía alto en la proa contra el fondo de líneas negras que se movían lentamente en la distancia. Parece como si la silueta de Duncan estuviera a punto de fundirse en los patrones cambiantes de luz y sombra. Pensó ella. Por un momento, se transportó de vuelta a una tarde soleada y descolorida en el muelle, con su padre de pie en silencio y estático en la pasarela del Vanishet. Choca a esos 5. Prométeme a mí y a mi hermano que volverás sano y salvo. Esas fueron las palabras que ella había pronunciado en aquel entonces. En aquella época, cuando era mucho más joven y aún no se la conocía como la bruja del mar, no podía recordar si había sonreído en ese momento, probablemente no, ya que no era tan resistente emocionalmente ni experimentada como lo es ahora. En su memoria, Duncan finalmente se dio la vuelta y se alejó en silencio. Sin embargo, el toque cálido y el sonido de sus palmas uniéndose la devolvieron a Lucretia al presente. Vio a su padre sonriendo, con su mano envolviendo la de ella en un gesto reconfortante, recordándole a las despedidas que él les ofrecía cada vez que partía de su hogar durante la infancia de ella y su hermano. De repente, la silueta oscura en la distancia se expandió, llenando todo su campo de visión fuera del Vanishet y el Britstar. El fondo grisáceo pareció derrumbarse en silencio, y una voz distorsionada resonó en la mente de todos. Salta, detente. Entre Lucretia y Duncan se extendía un vasto desierto incoloro, un paisaje desprovisto de cualquier tonalidad excepto matices de negro, blanco y gris. No había costas ni mares. Solo una extensión árida, donde crecía hierba negra y blanca, sin control, meciéndose con el viento en un silencio escalofriante, como las quietas olas de la muerte. El Vanishet y el Britstar navegaban sobre estas hierbas ondulantes, atravesando en silencio este desolado desierto bajo el manto de una noche perpetua. La noche parecía eterna, como si el sol nunca fuera a salir de nuevo. Frem estaba junto a la hoguera rugiente en el arca de los portadores de la lama, con la mirada vagando hacia el camino que habían recorrido, hacia los límites de la civilización. Sin embargo, todo lo que podía ver era una oscuridad infinita,
con la creación del mundo emitiendo un brillo frío y pálido sobre el mar, reflejándose como un espejo. Parecía como si, desde el pasado distante hasta el futuro lejano, el mundo siempre hubiera estado envuelto en este estado sombrío. Volvió su atención a la hoguera, continuando sus oraciones bajo su luz parpadeante. Los vientos fríos del norte susurraban secretos en su oído, mezclándose con los profundos gemidos mecánicos que provenían del interior del arca. De vez en cuando, se oían sonidos lejanos de hielo, rompiéndose o rugidos continuos y atronadores, provocados por la proa rompehielos del arca mientras navegaba por las aguas llenas de hielo. El arca de los portadores de la lama se adentraba cada vez más al norte. Habiendo pasado la serie de ciudades, estado del norte, incluyendo Frost, y ahora entrando en lo que una vez se consideraba el fin de la civilización. El océano helado. En este reino gélido, la vasta extensión del mar era reemplazada por capas interminables de hielo que se extendían hacia la oscuridad. Niebla que se elevaba desde las profundidades de estos campos de hielo, llegando hasta fundirse con el cielo. Iluminado por la enigmática luz de la creación del mundo, todo el paisaje estaba bañado en un brillo uniforme y siniestro que, paradójicamente, parecía destellar con una especie de brillo. Después de lo que pareció una eternidad sumido en la oración, Frem abrió los ojos, con el ceño fruncido como si hubiera detectado una anomalía. Sombras vagas e intermitentes se separaron de la oscuridad circundante, moviéndose hacia la gran hoguera en la proa. A medida que la figura que representaba la continuidad histórica se fundía en las llamas, Frem sintió sutilmente y llamó a un asistente de los portadores de la lama que siempre estaba cerca en espera. Le susurró una serie de instrucciones al asistente, quien luego se retiró para ejecutarlas. Al poco tiempo, sonidos profundos y mecánicos resonaron desde el interior del arca de los portadores de la lama. Esta obra de ingeniería comenzó a ajustar su trayectoria con precisión, al mismo tiempo que recalibraba su mecanismo rompehielos para continuar su viaje más profundo en los campos de hielo. Entre el sonido del hielo rompiéndose, también se oían una serie de ruidos agudos y perturbadores. Una sacerdotisa, vestida con una túnica negra y velo, se acercó rápidamente a Frem junto a la hoguera. Su Santidad, hemos tenido una avería en uno de los ejes de transmisión del mecanismo rompehielos, informó con urgencia. ¿Sigue operativo? Preguntó Frem. La eficiencia del mecanismo ha disminuido en un 30%, pero aún funciona. Respondió la sacerdotisa de inmediato. Sin embargo, el sacerdote jefe mecánico ha advertido que el fallo del eje inicial probablemente desencadene un efecto dominó. Existe el riesgo de que más ejes fallen en los próximos 5 a 7 días, lo que podría dejar inoperativo el mecanismo rompehielos. Frem negó lentamente con la cabeza, respondiendo con mesura. Por ahora, eso es aceptable. El refuerzo rompehielos siempre fue una medida temporal. Esta embarcación no estaba diseñada originalmente para navegar por el hielo. Explicó manteniendo una calma imperturbable. No te preocupes. Estamos cerca de nuestro destino. La sacerdotisa miró hacia la gran hoguera, un faro en su entorno helado. ¿La dirección indicada por el Señor está justo adelante? Sí. Confirmó Frem con un leve asentimiento. El Señor me reveló a través de la visión en las llamas que nos acercamos a un momento pivotal en el continuo histórico de la dimensión real. Transportar estos documentos archivísticos críticos a este lugar es esencial para dejar rastros. Aunque la guía del Señor se ha vuelto cada vez más difusa, y la naturaleza exacta de estos rastros me es incierta, su importancia es indudable. La sacerdotisa no hizo más preguntas. En cambio, inclinó la cabeza en oración devota ante la gran hoguera. Aunque no esperaba recibir una comunicación divina, ya que tales mensajes habían sido exclusivos del Papa por mucho tiempo. La oración se había convertido en parte de la rutina diaria del clero, ofreciendo consuelo, incluso en ausencia de respuestas directas. El frío mordiente del mar de hielo,
capaz de calar hasta los huesos, era implacable. A pesar de ello, el clero y la tripulación a bordo del arca se estaban adaptando gradualmente a las condiciones gélidas. Aquellos que inicialmente habían enfermado por el frío comenzaban a recuperarse un pequeño pero positivo avance en su arduo viaje. Al concluir su oración, la sacerdotisa se levantó y el viento frío le recordó con crudeza su entorno hostil. Informaré al equipo de ingeniería para que maximicen la vida útil del mecanismo rompehielos. Necesitamos mantener esos hammers hidráulicos activos hasta que lleguemos al punto focal, Ukoike. Si el mecanismo falla por completo, recurriremos a explosivos. Hemos preparado una cantidad sustancial para esa eventualidad. Frem reconoció su plan con un leve asentimiento. La sacerdotisa hizo una reverencia respetuosa antes de partir, pero se detuvo un momento para echar otra mirada a la gran hoguera, cuyas llamas proyectaban más sombras que calor. Este fuego es tan frío. Capítulo 819. ¿La tierra estancada de los muertos? Un viento implacable y helado barría la vasta tierra baldía, donde dominaban los colores negro, blanco y gris. En esta vasta tierra baldía, la hierba se mecía en olas, y las plantas circundantes, desprovistas de cualquier color salvo el negro y el blanco, se balanceaban sin vida con las ráfagas. De vez en cuando, pequeñas luces tenues emergían de la hierba, flotando y derivando sobre la desolada extensión como almas perdidas vagando en un reino olvidado de los muertos. Toda la tierra estaba bañada en un crepúsculo perpetuo y tenue, bajo un cielo libre de niebla o nubes, pero lleno de remolinos de parches turbios de color que danzaban sin cesar. El Vanised y el Britstar se movían en silencio a través de esta desolada extensión. Este fenómeno bizarro desafiaba a toda explicación, por lo que Lucretia envió 2 juguetes desde el barco a explorar la tierra más allá. Confirmaron que debajo de la hierba ondulante había suelo sólido. Sin embargo, ambas embarcaciones continuaban deslizándose sobre esta vasta superficie, con sus cascos cortando la tierra como si navegaran por aguas, borrando la línea entre los conceptos de mar y tierra salvaje. Por orden de Duncan, ambos barcos redujeron la velocidad, navegando con cautela bajo el cielo de noche interminable. Shirley subió al nido del vigía en lo alto del mástil, escaneando el horizonte. Pero todo lo que podía ver era el desierto infinito. La tierra era plana, salvo por leves ondulaciones, sin estructuras ni puntos de referencia notables a la vista, ni siquiera la más pequeña colina. Después de vagar sin rumbo durante un tiempo, los barcos se detuvieron gradualmente, como si estuvieran varados en esta tierra baldía ilimitada e ininterrumpida. Dadas las circunstancias inusuales que enfrentamos en el Isla de las Cenizas antes, debemos proceder con extrema precaución esta vez, dijo Duncan a su tripulación con gravedad después de reunirlos en la cubierta. No debemos abandonar el barco sin tomar las debidas precauciones. Por ahora, lo primordial es entender las reglas de este desierto de los muertos. Deberíamos consultar a una experta. Intervino Morris de inmediato. La señorita Agatha podría tener conocimiento sobre el reino de los muertos. Apenas el erudito anciano había hablado cuando una figura sombría se materializó en la cubierta. La voz de Agatha, con un temblor misterioso y sobrenatural, llenó el aire. Estoy intentando descifrar nuestra situación actual, aunque podría ser bastante complicada. Ella hizo una pausa breve, como si estuviera reuniendo sus pensamientos, y luego continuó. Según los textos antiguos, aquellos que se encuentran en el desierto de los muertos siguen un camino de no retorno que serpentea a través del desierto. Este camino se extiende indefinidamente, con una sola dirección que seguir. Los que han fallecido caminan por él, perdiendo gradualmente los recuerdos de sus vidas terrenales. En el camino, se encontrarán con los guardabosques, mensajeros que guían a los difuntos más profundo en el reino de los muertos. En este sistema de creencias, a diferencia de lo que Duncan estaba acostumbrado, no había concepto de reencarnación.
La muerte marcaba una transición final hacia un descanso perpetuo, no un ciclo de retorno al mundo de los vivos. Entonces, ¿esto significa que todos ampliamente se van a dormir detrás de esa puerta después de morir? Pero, ¿qué pasa si no hay más espacio? Al fin y al cabo, la gente sigue muriendo. Shirley reflexionó en voz alta, con el interés despertado. Alice, que acababa de bajar del timón, se unió a la especulación con una voz suave. ¿No se volvería todo abarrotado? ¿Acaso se amontonan unos sobre otros mientras duermen? Shirley se inclinó más cerca de Alice y susurró una teoría humorística. Tal vez duermen de pie, apretados como brochetas de bambú, apilándose verticalmente hasta que no hay más espacio, y luego empiezan a apilarse horizontalmente encima, creando capas, una horizontal, luego otra vertical, y así sucesivamente. ¿Pero no se sentirían aplastados los de abajo por el peso? Alice se preguntó. No, he oído que los muertos no pesan nada. Shirley. A medida que la conversación entre Shirley y Alice se volvía cada vez más absurda, Duncan, notando la atmósfera cada vez más extraña, sintió la necesidad de intervenir. Quizás podrían guardar esta discusión entre ustedes. Shirley se retractó rápidamente, asintiendo con comprensión. Oh, claro. Duncan redirigió la conversación de vuelta a Agatha. Mencionaste que nuestra situación es algo complicada. ¿Podrías explicarlo con más detalle? Agatha confirmó. En resumen, según los textos sagrados, los forasteros necesitan un pasaje y guía para encontrarse con el dios de la muerte. Sin embargo, parece que este mecanismo de guía ha fallado. El ceño de Duncan se frunció aún más al comprender las implicaciones. Lucretia y Morris, que estaban cerca, también mostraron signos de comprensión. Morris, con la pipa en la boca, expresó su preocupación. Parece que el mecanismo de la muerte en el mundo ha dejado de funcionar. En efecto, con la desaparición del mecanismo de la muerte, los guardabosques, que guían las almas a través del desierto de los muertos, también están ausentes. Agatha continuó con un tono solemne, su mirada vagando hacia el desierto interminable más allá del barco. Sin los difuntos que inicien el camino de no retorno, y sin la presencia de guardabosques, lo que queda es simplemente este desierto. Y aunque la gran puerta y el Señor de la muerte residen teóricamente en el centro de este reino, llegar hasta allí sin la guía adecuada es imposible. Nina, que había estado absorbiendo la conversación en silencio con atención, de repente no pudo contener su curiosidad. Sus ojos se abrieron grandes mientras alternaba la mirada entre Duncan y Agatha antes de expresar sus pensamientos. ¿De verdad necesitamos condiciones específicas como camino y guía? ¿No hay otra forma de abordarlo? Tal vez algún tipo de ritual o algo por el estilo. Agatha respondió con un suave movimiento de cabeza, transmitiendo pesar. Me temo que no hay caminos alternativos disponibles. El simbolismo juega un papel vital en los asuntos relacionados con los dioses. Se trata de recrear eventos específicos según reglas muy precisas. Y, dada la naturaleza única del reino gobernado por el dios de la muerte, las regulaciones aquí son incluso más estrictas que en otros dominios. Esto es esencial para mantener una separación clara entre los reinos de los vivos y los muertos. Hizo una pausa, con una expresión compleja cruzando su rostro, mientras añadía. Al menos, eso era así antes de que el mecanismo de la muerte desapareciera de nuestro mundo. Rompiendo el silencio que siguió, Vanna intervino con una pregunta reflexiva. Entonces, si encontráramos a una persona difunta, ¿podría reactivar potencialmente el mecanismo de guía aquí y abrir el camino hacia la gran puerta custodiada por Bartok? Agatha respondió con cautela, confirmando la teoría de Vanna basada en su comprensión de los textos sagrados. Esa es una interpretación posible, sí. Pero no está garantizado que sea sencillo. Las escrituras hablan del mundo en tiempos normales, y mucho ha cambiado desde entonces. Incluso los dioses se han alterado hasta volverse irreconocibles para sí mismos.
Van asintió, viendo una dirección potencial en las palabras de Agatha. Al menos nos da algo con que trabajar. Es un punto de partida, mejor que vagar sin rumbo por este desierto. Sin embargo, Morris rápidamente señaló un obstáculo significativo, su voz ligeramente amortiguada por la pipa. El verdadero problema es encontrar a una persona difunta ahora que el concepto de muerte parece haber sido borrado del mundo. Este comentario provocó una pausa extraña en el grupo, generando miradas inquietas entre la tripulación. La atención se volvió hacia Agatha, quien levantó la mano y aclaró. No me miren a mí. En el sentido más estricto, yo no estoy muerta. Existiré solo como una sombra que se desvanece. Nunca viví de manera convencional, así que no puedo considerarme muerta. Luego, cuando las miradas se desplazaron hacia Vanna, ella rápidamente desechó la idea. Y yo tampoco soy una candidata válida, ¿verdad? Sí, morí una vez, pero fui revivida. Mi existencia continua ha sido confirmada por el capitán, así que no encajo en los criterios de estar verdaderamente muerta. Se detuvo, agregando con incertidumbre. Al menos, no en el sentido completo de la palabra. Yo tampoco sirvo, me he convertido en un demonio de sombras después de renacer. Shirley afirmó rápidamente, notando que las miradas del grupo se dirigían hacia ella. Aunque morí una vez, la que soy ahora, renacida, está más allá del alcance del guardabosques de Bartok. Duncan observó a su tripulación, con una expresión pensativa mientras se acariciaba la barbilla. Es bastante extraño, ¿no? Que en este barco parezcamos carecer tanto de vivos como de muertos en el sentido tradicional. Mientras reflexionaba en voz alta, la mirada de Duncan cayó inadvertidamente sobre Morris, quien sostenía una pipa sin encender en una mano y un destornillador en la otra, ajustando meticulosamente algo en la parte posterior de su cabeza con una serie de clics mecánicos. Al captar la mirada inquisitiva del capitán, Morris guardó rápidamente el destornillador, con un leve zumbido de resortes emanando de su pecho. Disculpa el alboroto, parece que se me ha aflojado un tornillo en la cabeza. Explicó con naturalidad. Un silencio cayó sobre el grupo reunido en la cubierta, cada miembro intercambiando miradas silenciosas que hablaban volúmenes de su confusión compartida. En medio de este silencio contemplativo, Elise, saliendo de un momento de distracción, se inclinó más cerca de Shirley y susurró, con la mente aún enredada en sus reflexiones previas. ¿Será que ellos duermen como Sailor, colgados así? Shirley, sorprendida por el repentino regreso a un tema que parecía olvidado, respondió con incredulidad. ¿Todavía andas con eso? Ya hemos cambiado de tema 1000 veces desde entonces. Su voz se apagó cuando un pensamiento le cruzó a la chica demonio. Espera, ¿a quién acabas de mencionar? Sailor, a él le gusta fingir que duerme colgado. Alice aclaró sin inmutarse. Lentamente, Shirley volvió su atención hacia Duncan, con una nueva pregunta formándose en su mente. Hablando de eso, ¿por qué ese momia no se ha unido a nosotros todavía? Probablemente esté en la cubierta inferior en este momento, escurriendo el bulto como siempre. Duncan admitió frunciendo el ceño. Pero eso nos lleva a otra pregunta. ¿Podemos considerar a la anomalía 077 como ha fallecido en el sentido convencional? De algún modo, su muerte aparece menos real que la de los demás aquí. Su mirada se posó pensativa en Agatha, Vanna y Shirley, cada una encarnando su estado único entre la vida y la muerte. Percibiendo la rareza de la situación, Shirley comentó: Capitán, tienes una forma muy peculiar de decir las cosas. A lo que Duncan respondió, abriendo los ojos en una sorpresa fingida. ¿Acaso toda nuestra conversación no es inusualmente extraña?